Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Aquí estamos en este día, viernes 15 de septiembre del año 2023. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un pequeño problema, una vez más, con la energía eléctrica. Estamos usando algunos equipos alternativos que nos pueden dar un poquito de iluminación. Bueno, esperando que la luz espiritual no se nos apague. Bueno, hoy día quiero hablar acerca de un tema muy importante para nosotros los cristianos, porque esto no es solamente doctrina. El arrebatamiento de la iglesia no es solamente doctrina porque es una promesa, es una esperanza y nosotros tenemos que tener la convicción de que si el Señor viene por su pueblo, nosotros nos vamos a ir con Él. Bueno, lo primero que queremos decir, reiterar, repetir en estos días de tanta confusión, que estamos viviendo un momento espantoso de apostasía, de herejía, cantidades de predicadores que se han levantado, oiga, negando las más grandes verdades bíblicas. Hoy día parece que esta cuestión es una colección de falsos predicadores que hablan de tantos temas, tergiversando las escrituras, medrando, falsificando la palabra de Dios. Bueno, está también profetizado, está escrito en el Antiguo y especialmente en el Nuevo Testamento, que habría una proliferación de falsos profetas y falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, guardaos, cuidaos, no los sigáis. Y bueno, quienes hacemos apologética, quienes tenemos claro que tenemos que defender nuestra fe, según dice Judas, verso número 3, y por ejemplo, Filipenses 1:27, tenemos que tener siempre, hermano, en alerta al pueblo del Señor, estar siempre permanentemente hablando acerca, no solamente de la falsa doctrina, sino que básicamente de la sana doctrina, y reiterar esta esperanza bendita que es el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. En realidad el término, la palabra, debería ser más que rapto, debería ser arrebatamiento. Esa es la palabra bíblica. La palabra rapto es un sinónimo del tema del arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? Es el retorno del Señor Jesucristo para tomar su iglesia. No es que Él vaya a venir a reinar a la tierra, sino que Él vuelve a la tierra para levantar su iglesia, para librarla de un periodo horrendo que viene y para guardarla en el cielo durante largos 7 años que durará la gran tribulación. Eso es más o menos el rapto. Es un momento que el Señor tomará agua de arrebatamiento a su iglesia y la sacará de acá. Él no viene por los mormones, lo siento, pero Él no viene por los testigos de Jehová. Él no viene tampoco por los católicos romanos, ni viene por las buenas personas que a lo mejor se portan bien y tratan de hacer obras de caridad. No, tampoco Él viene por una persona que se autoproclama evangélico, protestante, cristiano, que asiste a la iglesia, sino que Él viene en realidad básica y esencialmente por su iglesia, por su amado pueblo. La iglesia no es una denominación, no estamos en contra de las denominaciones porque tenemos que funcionar con un nombre, con un decreto ley, fichero de culto, como usted lo quiera llamar, pero la iglesia tiene que funcionar bajo el amparo de la ley en los países que se puede. Pero cuando hablamos de la iglesia no hablamos, hermanos, de una denominación, no hablamos de una religión. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de los creyentes, los cristianos, aquellas personas que se han convertido a Jesucristo, que han sido llamadas al Evangelio, que han respondido a ese llamado, que han nacido de nuevo, que tienen sus nombres escritos o inscritos en el libro de la vida y que son templos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia, que también se le denomina el cuerpo de Cristo, se le denomina la esposa del Cordero, la novia, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos, los salvados, los escogidos, como usted lo quiera llamar, porque en realidad hay muchos nombres, no escogido en el sentido del calvinismo por si acaso. Pero vamos a hablar acerca de esto. Ahora, de partida el retorno de Jesucristo es inminente porque nosotros sabemos que ya todas las señales se cumplieron. Todo lo que estamos viendo ahora solamente es una multiplicación, es un crecimiento, un desarrollo impresionante de las señales. Las cosas van a ir lamentablemente de mal en peor, lo dijimos el día miércoles, algunos no entendieron, pensaban que yo estaba negando la Agenda 2030, pensaban que yo estaba diciendo que las vacunas eran beneficiosas, nada de eso. Yo tengo claro que va a haber una gran hambruna, pero no hoy día, porque esa hambruna no llegó, según los profetas decían en el año pasado, que estoy enseñando siempre que no hay que guardar alimentos, eso no es cierto. Lo que yo creo de verdad y creemos todos los cristianos es que todas las señales que anteceden al retorno de Cristo están todas cumplidas. Por lo tanto, aunque no sabemos el día ni conocemos la hora, como nos enseña Mateo capítulo 24, verso 36, como nos enseña Hechos capítulo 1, versículo 7, sí sabemos y conocemos los tiempos que estamos viviendo porque el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, no, la primera, perdón, en el capítulo 5 dice, pero vosotros hermanos, o sea, a los creyentes, no estáis en tinieblas,
Ustedes no están ignorantes, no están en oscuridad, no están fuera de la fe cristiana, no están ignorantes para que aquel día, el día del Señor, os sorprenda como ladrón. Entonces, el rapto o arrebatamiento de la iglesia es inminente, eso es lo primero, sí, eso es verdad. En Mateo capítulo 24, que es el pasaje bíblico que voy a usar como texto base, como texto áureo, dicen en los versículos 40, 41 y 42, entonces estarán dos en el campo, dijo el Señor Jesucristo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se está refiriendo al cuerpo con el espíritu, como algunos han querido interpretar ese pasaje bíblico, porque después dice, dos mujeres se estarán moliendo en un molino, dos mujeres, dos personas del sexo femenino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, Jesucristo dice, aquí en este pasaje, que en el arrebatamiento algunos serán tomados y otros serán dejados. Y dice que tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, vigilantes, despiertos, en la mejor condición espiritual, para que aquel día no nos sorprenda a nosotros, como puede sorprender al mundo. Esta palabra, rapto, vuelvo a repetir, no aparece en la Biblia. Sin embargo, reitero, es un sinónimo del término arrebatamiento, de la palabra arrebatamiento, que en el texto original griego del Nuevo Testamento lee la palabra arpazo. Cuando se habla de arpazo, que es en realidad la palabra que identifica arrebatamiento, indica sacar abruptamente en segundos de un lugar a otro. Y también significa llevar consigo tras sí con una fuerza irresistible. Eso es lo que se va a producir en el arrebatamiento. Es decir, el rapto o arrebatamiento de la iglesia es la más grande, la más importante, y es la más anhelada profecía de todas las profecías bíblicas y de toda la escatología bíblica. Cristo Jesús, de acuerdo a nuestra realidad actual y según lo dicho por la Biblia, puede regresar, mis amados hermanos y amigos, en cualquier momento por su amada iglesia. Jesús mismo dijo que cómo sería el rapto. Él explicó, porque hay algunos que dicen, no hay tal cosa como rapto secreto. Bueno, el Señor Jesucristo dice que el rapto será algo inminente, será sorpresivo para el mundo. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo dice, será un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, verso 52. Vendrá, como el apóstol Pablo también dice en Primera de Tesalonicenses 5:2, como ladrón en la noche. No es que sea un ladrón, viene como ladrón. Viene a buscar lo suyo, el ladrón viene a buscar lo que no es suyo. El ladrón toma lo que no le pertenece. Jesucristo viene a buscar su iglesia. Pero en la forma súbita, sorpresiva, que viene, es como ladrón en la noche. Sorprenderá en forma impactante a los impíos, pero no debería impactar o sorprender a los creyentes. Porque dice el apóstol Pablo, repito, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Los creyentes verdaderos son aquellos que aguardan la llamada esperanza bienaventurada. O sea, ¿podría haber un creyente verdadero que no espere el rapto, que niegue el rapto? No. Si un predicador, cualquiera sea, o un hermano, o un maestro de escuela dominical, un pastor, un evangelista, un obispo, un líder de iglesia, niega el arrebatamiento de la iglesia, no puede ser un creyente. Porque el retorno de Cristo se le llama la esperanza bienaventurada. Y esta esperanza no la posee el mundo. De hecho, Pablo dice que nosotros fuimos salvos en esperanza. Algunos serán tomados y otros serán dejados. Pero ahora, yo sé que Cristo viene, eso es inminente. O sea, un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. O sea, de que Cristo viene, va a regresar. No sabemos cuándo, pero Él va a regresar. Ahora, ¿cuál sería entonces el problema nuestro? ¿Serían irnos o no irnos con el Señor? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué algunos serían dejados? No creemos nosotros eso de que unos están predestinados para salvación y otros predestinados para condenación. Tampoco creemos eso que dicen los calvinistas, que todos los creyentes, no importa cómo esté su condición espiritual, se van a ir en el arrebatamiento. Tampoco. Hay requisitos, hay demandas que Dios da en la Escritura y son claros. Ahora, según la Biblia, unos serán tomados y otros serán dejados. O sea, unos se van, otros se quedan. Solamente se irán, Dios nos ayude, me ayude a mí, los cristianos verdaderos y consagrados. Ahora es verdad que existen muchos conceptos, términos, digamos hasta doctrinas en relación al arrebatamiento. Hay muchos errores teológicos. Están los que niegan, por ejemplo, y se burlan abiertamente de esta doctrina, llamándola una doctrina nueva, que no tiene más de 140 o 150 años de existencia, dicen algunos. Incluso algunos la llaman doctrina escapista. Esto lo dicen muchos los predicadores neopentecostales, entre ellos lo ha dicho Dante Gebel. Número 2, están los que aseguran que la iglesia entra en la gran tribulación y que
ella se iría en la mitad de la tribulación al cielo. A esta creencia se le denomina mitad tribulacionista. Está otro concepto que está los que dicen que el rapto ocurrirá solo al final de la tribulación, que es más o menos la enseñanza que dan los adventistas, aunque ellos no le llaman arrebatamiento ni rapto. Esta creencia es conocida como los post-tribulacionistas. Están también los que dicen que todos los cristianos, no importa su condición espiritual, recién lo mencionaba eso, se van en el rapto, independiente de que estén bien o mal. O sea, por el solo hecho de estar en Cristo y perseverar en cualquier iglesia, se irían en el rapto, lo cual no es verdad. Y están los que enseñan que el rapto es para todos los religiosos buenos del mundo. Muchos dicen eso. Dios va a tomar los buenos mormones, los buenos testigos de Jehová, los buenos católicos, los buenos evangélicos, y se van a ir esa gente buena al cielo, los malos, los perversos se quedan acá. Eso tampoco es cierto. La Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro santo de Dios, es claro y es enfático en decir que aunque Dios hace todo por la gracia de su misericordia, por su divina gracia, y los méritos humanos no pueden hacer nada, absolutamente nada, en contra del plan divino, sin embargo, el Señor ha puesto ciertos requisitos para quienes quieren participar o van a ser arrebatados. En el rapto solamente serán los cristianos que estén en condiciones y que cumplan algunos de estos siguientes requisitos. Yo no quiero decir que sean todos los que voy a mencionar aquí, yo creo que estos son los más importantes. Puede que sean todos o puede que sean los más importantes, pero de cualquier manera esto es vital. Si usted se quiere ir en el arrebatamiento, hermano, si yo quiero irme en el arrebatamiento, aparte de creer y de esperar, porque fíjense que el apóstol Pablo, cuando escribe su última carta a Timoteo, me parece que en el capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él dice: por lo demás me está guardada en el cielo, o reservada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, que habla de un día escatológico que se cree va a ser luego del arrebatamiento, porque el día del Señor comienza con el rapto y prosigue con todos los eventos de juicio sobre la tierra y con el tribunal de Cristo, dentro de los muchos eventos que ocurrirán. Y dice que aguardan, o sea, la corona de la vida, y que está esperando. Dice: he guardado la fe, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada, me está reservada la corona de justicia, la cual, esa corona, me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman. Otras versiones dicen: a todos los que esperan su venida. O sea, no se puede ir en el rapto una persona que no esté esperando el rapto, sería absurdo. Dios no se va a llevar a una persona que no esté esperando anheladamente al Señor. Entonces, serán solo los creyentes que esperan y aman su venida. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, y también para los que siempre están anotando apuntes o marcan su Biblia, Apocalipsis 22, verso 17. Segundo, serán solo los que son vírgenes, o las que son vírgenes prudentes, porque eso es lo que señala la parábola de Mateo 25:10. Es verdad que eran 10 vírgenes, pero solamente se fueron 5. 5 se quedaron. ¿Ve? Uno será tomado, el otro será dejado. Y esas 5 que se quedaron, si uno analiza su condición espiritual de acuerdo a lo que enseña la Escritura, están mucho mejor que miles de cristianos que ni siquiera están como las vírgenes insensatas, están peor que las vírgenes insensatas. Lea Mateo 25, todo el capítulo 25 que habla de la parábola de las 10 vírgenes. Lea 2 de Corintios 11, verso 2. Lea Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Número 3, serán solo los cristianos que estén obedeciendo, y esto es muy importante, y viviendo la palabra de Dios. No solamente los que la creen o la predican, tenemos que vivir la palabra. No basta decir: yo creo en la verdad, yo creo en la sana doctrina. Mi iglesia predica la sana doctrina. Mi pastor es un hombre veraz que me enseña toda la Escritura. Está bien, gloria a Dios, nos alegramos, es una bendición, es una bienaventuranza. Pero no basta solamente tener la palabra, creer la palabra, saber que la palabra es verdadera, hay que ponerla por obra. Porque la Biblia dice que el que agrada a Dios no es el que oye la palabra, sino el que hace la palabra. Bendito sea el Señor. Así que repito, serán solo los cristianos que estén obedeciendo y viviendo la palabra de Dios. Lea Mateo 7, verso 21. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay un pasaje que a mí me encanta, es una promesa, precisamente del arrebatamiento, cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado, has vivido, has puesto por obra, has aplicado
has obedecido a la palabra de mi paciencia, por eso yo también te guardaré o te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Añádale Apocalipsis 22, verso número 7. Número 4. Se irán solo aquellos que estén viviendo una vida de santidad y una santidad completa. No estoy diciendo de impecabilidad, no estoy diciendo de una persona que no falle nunca, que no comete ningún error, no. Estamos hablando de santidad, una vida de limpieza, de pureza, porque lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Sin santidad, bueno, sin paz con los demás y sin santidad nadie verá al Señor. Y de hecho, el que está esperando el retorno del Señor Jesucristo dice se purifica a sí mismo. Eso dice primero de San Juan capítulo 3, verso número 3. Número 5. Serán solo aquellos creyentes que estén dando buenos frutos, porque el árbol se conoce por su fruto. Y esto es tan importante que el Señor Jesucristo dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y Cristo habla del trigo y habla de la cizaña. Y dice que la cizaña será echada en el fuego que nunca se apaga. Y la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Y todo árbol que no da fruto o buen fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que dar fruto y esos son los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu que manifiesta Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Lea también Santiago 5, 7 y Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Número 6, y esto también es importante reiterarlo, serán solo los cristianos que estén en todo tiempo velando, o sea, vigilantes, no descuidados, atentos a su inminente venida. Así lo reitera con claridad meridiana el maestro. Mateo 24, verso 44. Lucas capítulo 12, verso 43. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Bendito sea el Señor. Número 7. Serán solo los cristianos que estén en el Espíritu, o sea, consagrados al Señor, buscando de todo corazón y llenos del Espíritu Santo. Eso lo enseña Isaías 55, verso 6. Hay que buscar a Dios, llenar nuestro corazón de la presencia del Señor. Joel capítulo 2, verso 12. En ayuno también, porque la iglesia ha dejado hoy día de ayunar. Apocalipsis 4.1. Estamos viendo cuáles son los requisitos que exigiría Dios en su palabra. Puede que hayan otros. Yo creo que estos son los más relevantes. Yo creo que estos son los que más hemos oído siempre, que los buenos predicadores, los sanos predicadores, muchos de ellos ya no están con nosotros, partieron a la presencia del Señor, pero nos enseñaron de esto, nos hablaron de esto. Una de las características de la iglesia donde yo me formé hace casi 40 años atrás, que cuando yo llegué a esa iglesia había muchos temas que nuestro pastor nos predicaba, o los pastores nos predicaban, o los predicadores nos enseñaban, nos compartían, nos transmitían, nos hablaban de diferentes temáticas, pero habían dos principales, dos temas que eran recurrentes, dos temas que eran permanentes, dos temas que se nos impregnaron en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y los que tienen muchos años en el Evangelio van a confirmar que esto es cierto, que esto es verdad, que esto es así. Nos enseñaban que había que buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y segundo, que había que estar preparado para el rapto de la iglesia. Era tan cercana para nosotros el retorno de Cristo que a veces mirábamos al cielo pensando que en cualquier momento el cielo se rajaba por la mitad. Y es verdad que el Señor no va a aparecer así, que vamos a mirar al cielo, lo vamos a ver descender, va a decir soy acá, entonces yo voy a decir ya Señor voy para allá. No, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero de esa forma nosotros percibíamos la venida de Cristo. Entonces eran los dos temas más recurrentes. Por lo tanto, se irán al cielo en el rapto solamente aquellos que están buscando al Señor de todo corazón. Número 8. Esto también es muy importante. Usted sabe que en Hebreos capítulo 11, dice la Biblia, creo que versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Serán solamente los cristianos con verdadera y auténtica fe. Incluso Cristo dice en Lucas 18, verso 8, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Como que coincide o como que enlaza dos ideas. Que cuando Cristo venga, habrá una carencia de fe o una crisis de fe. Hoy día la gente cree menos, no solamente en Dios, sino en su promesa, en su palabra. Hoy día los cristianos dependen menos de Dios que antes. Antes se dependía exclusivamente de Dios. Antes había una fe genuina, una fe verdadera, una fe absoluta, una fe total, una fe completa que se ha ido perdiendo. Y lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 6.
versículos 5 y 6. Y lea también 1 San Juan 5:4, me gusta mucho ese versículo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. Y número 9, que sería el último requisito que tendríamos que tener para irnos en el arrebatamiento de la iglesia, se irán solo aquellos que están llenos del Espíritu Santo y viviendo en el fuego de Dios. Porque mucha gente puede decir, pastor, yo fui bautizado, yo lancé, yo hablé en lenguas, yo fui lleno del Espíritu Santo, tuve una experiencia extraordinaria, pero ahora hay gente buena, gente de Dios, hermanos que se guardan para el Señor, que uno no los podría, hermano, condenar de nada. No hacen nada repudiable, nada feo, nada vergonzoso. Son, digamos, éticos, son, diríamos incluso, hermano, hasta púdicos. Éticamente no hay nada que decir de ellos, pero no están llenos del Espíritu Santo como al principio. No están llenos del poder de Dios. Esto lo decían hermanos y Ávila en sus predicaciones permanentemente, que para poder irse con el Señor había que estar lleno del Espíritu Santo. Y de hecho Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando comenzaron las amenazas sobre los apóstoles nuevamente, fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente. Y empezaron a hablar con denuedo, con autoridad, con poder la palabra de Dios. Hoy día la iglesia en vez de llenarse se vacía. Y como se vacía, cuando un vaso, unos ciertos lugares está vacío, puede entrar cualquier cosa ahí. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no puede entrar el Espíritu del mundo, porque no se puede estar lleno de dos cosas en el corazón. O se está lleno de Dios o se está lleno del mundo. Entonces, qué importante es vivir en el fuego de Dios. Hoy día el fuego de Dios, hermano, creen algunos que danzar un ratito a hablar en lengua, es más que eso. Vivir en el fuego de Dios significa vivir en la presencia o en la plenitud del Espíritu Santo. Lea Mateo capítulo 3, versos 11 al 12, que habla ahí de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Lea Efesios 5:18, recién nos dice ese versículo, y obviamente Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria al nombre del Señor. Es decir, puede que algunos se vayan a incomodar con esto, pero Dios me ayude a mí, Dios nos ayude a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios. No se va cualquiera. De hecho, yo tengo un tema que se llama el rapto es selectivo. El rapto es selectivo, así lo llamo. Puede que esto es selectivo, algunos lo entiendan mal, pero no es porque Dios escogió a uno porque les cayó bien y se van en el rapto y lo otro que les cayó mal el Señor se quedan, no. El rapto es selectivo no es para todo el mundo, así se llama el tema. El rapto es selectivo no es para todo el mundo. Donde hablamos justamente de estas condiciones. Cristianos tibios, sí que se le puede llamar cristianos, cristianos mundanos, gente cristiana creyente que va a la iglesia pero que es indiferente, indolente, fría, conformista, que no testifican ni buscan a Dios, sencillamente a la luz de la palabra del Señor, no se van ni en sueños con Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. No olvidemos, hermano amado, hermano querido, siervo del Señor, pastor, evangelista, hermano en la fe, hermanita en la fe. No importa de qué parte del mundo usted me esté viendo. No importa de qué congregación cristiana usted sea. Incluso puede que usted vaya a una iglesia un poco fría, pero eso no tiene por qué hacerlo frío. Porque hay otros que van a iglesias llenas de fuego, donde hay ministración, donde los dones actúan, donde hay sanidades, donde hay milagros, y el creyente que está ahí está igual tibio, frío, indiferente, indolente. Fíjense que en Jeremías capítulo 48, verso 10, el profeta dice, maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Una persona indolente no es una persona corrupta, no es una persona adúltera, fornicaria, homosexual, que anda fumando, que anda bebiendo, que se anda emborrachando, no. Un indolente es una persona que hace cosas, pero sin mayor dolor, con indiferencia, con tibieza, que tiene un corazón lleno de indiferencia, que puede hacer algo en la iglesia, en la obra, pero no vibra con lo que hace, no le pone el alma, el corazón, la pasión, que se requiere servir al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Ojalá que esto nunca se termine nosotros en la pasión por Cristo. En el año 2005, al edificio Diego Portales, que creo que ahora se quemó, eso hace varios años atrás, que le llamaban el edificio del gobierno militar, vino desde Estados Unidos el hermano David Wilkerson, que ya está en la presencia del Señor, con su hijo Gary Wilkerson. Lo trajo a las Asambleas de Dios de Chile, que son iglesias bastante liberales, pero la verdad que el hombre trajo una palabra tremenda y esa conferencia bíblica, que me parece que fueron de 2 días, se llamó Renovando nuestra pasión por Cristo.
Yo escuché mensajes tremendos. Naturalmente David Wilkerson predicaba en inglés y tenía un excelente traductor que le traducía al español. Pero los temas que el Espíritu Santo le inspiró a hablar a nuestro hermano David Wilkerson y a su hijo Gary, que no es tan gran predicador como el Papa, pero también era buen predicador, no al nivel del Papa, pero Dios lo usó, fueron tremendos. Y justamente una de las cosas que más reiteró el Señor, el Espíritu Santo, en esa conferencia bíblica, quienes tuvimos la bendición de participar, era que teníamos que renovar nuestra pasión por Cristo, que no podíamos caer en una rutina religiosa, porque hay gente que va a la iglesia y hace todo correctamente. Usted no le podría reprochar nada porque la persona diezma, ofrenda, canta, asiste a los cultos, llega a la hora, se va, ¿no es cierto?, sin apuro en el momento que hay que irse, cumple, como podríamos decir, cumple sus obligaciones cristianas. Pero ese cristiano no tiene pasión por lo que hace. Esto que hace, que es muy bueno, que es muy bonito, congregarse, cantar, alabar a Dios, ofrendar, diezmar, apoyar la obra, llegar temprano, respaldar en lo que uno pueda la obra, está bien, pero a veces se hace sin pasión. Y en Jeremías 48, verso 10, la Biblia dice: maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Sobre todo en cuanto al tema del rapto. Si un predicador o un concilio deja de predicar del rapto, han pasado meses y han pasado años, y usted dice: pastor, tengo una gran preocupación. La hermanita, el hermanito, una familia que aman al Señor, dicen: pastor, tenemos una preocupación, tengo una preocupación, porque yo llevo en una iglesia 8 años, llevo en una iglesia 10 años, llevo en una iglesia 20 años. Y hacían años atrás se predicaba y se hablaba del rapto, de los tiempos finales, de las profecías bíblicas, del arrebatamiento, que teníamos que estar preparados para el retorno de Cristo. Pero pastor, ahora veo con gran preocupación que ese tema ya no se habla. Hacen 3, 4, 5 años que no escucho un solo mensaje que nos habla acerca de la venida de Cristo. En la escuela dominical ya no es el tema, en el púlpito ya no es el tema. Nuestro pastor habla de otros temas que parecen buenos, como a lograr éxito, conquista, bendición material y una gran cantidad de cosas que parecen muy buenas, pastor, pero ya no nos están preparando para el arrebatamiento. Eso sí que es peligroso. De hecho, en un librillo que yo escribí que se llama Grandes síntomas de la apostasía, justamente yo digo que uno de los síntomas de una iglesia que empieza a entrar o se empieza a meter en el camino incorrecto, en el camino de la apostasía, es que dejan de predicar, dejan de enseñar, dejan de amar, dejan de mencionar el rapto de la iglesia. Bendito sea el Señor. Terminando, el rapto es selectivo. El rapto no es para todo el mundo. Jesucristo está pronto, muy pronto a regresar, no sé cuándo, pero Él va a regresar. ¿Estamos realmente preparados? Bueno, alguien podría decir, bueno, es que eso no lo sabe nadie. Cuidado. La Biblia dice que hubo un hombre en Génesis capítulo 5, versos 22, 23 y 24, que eso se repite en en Hebreos capítulo 11, creo que el versículo 5, habla de Enoc, 7º descendiente de Adán. Y se lo voy a leer, porque Enoc fue tomado y traspuesto para no ver muerte. Y eso dice Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero en Hebreos también se habla de Enoc, en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, verso número 5, se lo voy a leer, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, lo buscaron y no lo hallaron, porque lo traspuso Dios. Escuche, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que agradaba a Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Aleluya. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. ¿Quién puede decir eso? ¿El presidente Boric? ¿Algún congresista de nuestro honorable parlamento? ¿Algún predicador de la nueva era? ¿Algún Elder Mormón? ¿Alguno de los oficiales del movimiento de la Watchtower, los testigos de Jehová? ¿Algún obispo, no es cierto, católico? No. ¿Algún pastor adventista? No. Solamente esta respuesta la puede tener la iglesia, el Espíritu y la iglesia. Dicen sí, sí, amén, amén, sí, sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Maranata, Cristo viene.